Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona, de estar con esa persona especial, por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte, porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les habla Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones de Scandia para Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy muy contentos porque una invitada muy especial, April Repi. April es la directora de distribución para Latinoamérica de los productos de First Trust. First Trust es una compañía, un aliado de Scandia, es uno de los mayores manejadores de ETFs en Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy lo que quisimos es invitar a April para hablar sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos, que bueno, pues ha sido todo un tema en las últimas semanas, si no es que prácticamente en los últimos meses. En el equipo de First Trust, junto con April, hay una gran cantidad de economistas y estrategas con los cuales hemos estado muy en contacto mucho tiempo antes de las elecciones para entender pues cuáles podrían ser las implicaciones para los mercados, para nuestros portafolios y posicionarnos de la mejor forma. Y bueno, una vez pasadas ya las elecciones, también hemos vuelto a tocar base con ellos, pues para entender qué es lo que está pasando, cómo fueron esas elecciones. Y bueno, con eso, April, pues bienvenida. Gracias. Empezaría probablemente pues por preguntarte, bueno, tuvimos ya las elecciones, se dio el evento. Y bueno, creo que salieron algunos temas muy interesantes. Particularmente vimos, creo que algunas sorpresas que nos dejan otra vez con este tema que habíamos ya visto hace algunos años, de que las encuestas muchas veces no están reflejando lo que en la realidad ocurre, ¿no? Y es que las encuestas, todavía unos días antes de la elección, marcaban que los demócratas iban a tener una victoria pues bastante amplia. Inclusive hablaba de que se iban a llevar la mayoría en el Congreso, ya ni qué hablar de la presidencia, que en teoría la iban a ganar con más de 7 puntos de ventaja. Y bueno, la realidad ha sido muy diferente. Entonces, acá creo que en First Trust, de hecho, cuando hablábamos, ustedes sí estaban mucho más de esas encuestas y hablaban de una elección mucho más cerrada, ¿no? Entonces, empezaría por preguntarte, ¿qué pasó? ¿Por qué fallaron esta vez las encuestas como fallaron? ¿Y por qué tuvimos el resultado tan cerrado que finalmente estamos viendo? Súper buena pregunta, porque sí, muy obviamente las encuestas electorales fallaron nuevamente, igual como hace 4 años, donde había esa sorpresa que todos pensaron que Hillary iba a ganar en lugar de Trump. Hay algunas explicaciones, especialmente porque yo creo que por promedio la probabilidad fue 60% que iba a ser un blue sweep, que Biden iba a ganar y los demócratas iban a llevar todo. Entonces, en nuestra opinión, un posible razón porque las encuestas la verdad no funcionan tan bien es que hay una correlación con el proceso, Jaime. No sé si ustedes sabían eso, pero las encuestas se llevan a cabo casi 100% por teléfono. Y al generalizar, aquellas personas que verdaderamente contestan el teléfono y le responden a un desconocido por 15 minutos tienden a ser demócratas. Así que pensamos que vale la pena mucho reconsiderar los métodos de encuestas en el futuro. Entonces, tanto este año como hace 4 años, eso podría ser una explicación por qué las encuestas estaban favoreciendo tanto a los demócratas y al final de cuentas fue mucho más cerrado, mucho más close election. Perfecto, April. Y bueno, la situación como está actualmente, y también si nos haces una actualización, todavía hay algunos estados donde el conteo pues sigue y tiene impacto más para el tema del Congreso, y creo que la Cámara de Senadores sigue muy cerrada y todavía me parece que no hay una clara mayoría
pareciera que la Cámara la Cámara Baja de Representantes sí tendrá una ligera mayoría con los demócratas y bueno, parece que a final de cuentas Joe Biden sí terminará como presidente, aunque vemos que ahí está todavía latente las potenciales impugnaciones de Trump, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estás viendo al día de hoy el avance? Nosotros estamos muy convencidos que Joe Biden será inaugurado el día 20 de enero, es el Inauguration Day, así que estamos muy convencidos de eso, aunque Trump puede todavía tener obstáculos y puede pedir reconteos en ciertos estados, pensamos que ya es muy definido. Tanto eso como los resultados del House and Senate. Así que nosotros consideramos que los resultados no fue un blue sweep, que Biden ganó y hay un gobierno bipartisano que los republicanos mantienen el Senado y con Biden como presidente, los demócratas en control de la casa, pero no con un porcentaje tan drásticamente como muchos esperaban. Yo creo que esa es buena opción. Nosotros estuvimos llamando a eso a un purple scenario, ¿no? De acuerdo, buenísimo. Y April, otra creo que gran sorpresa se dio por parte de los mercados, porque justamente cuando hablábamos días antes de la elección con varios estrategas, varios economistas, hablábamos el escenario base, este blue wave, pues va a ser algo favorable para los mercados, sobre todo porque tendríamos a lo mejor más espacio para tener más estímulos hacia adelante. Si se da el escenario alterno, que Trump terminara por ganar, bueno, ya es un escenario relativamente conocido. Sabemos que los últimos 4 años han sido positivos para los mercados y no tendría por qué ser diferente si las cosas continuaran con Trump. Pero el escenario que era más preocupante era justamente ese escenario donde las cosas salían muy cerradas. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pero a todo lo que se esperaba, que eran unos mercados más nerviosos, pues vimos unos mercados repuntando de forma importante, particularmente algunos sectores como el sector de tecnología. ¿Cuál es la explicación tuya y de Fresh Trust de que esta expectativa de tener mercados nerviosos ante un escenario tan cerrado tampoco se cumplió? Muy bueno. Pues precisamente fue los resultados. Es la razón por que el mercado se reaccionó tan positivamente. En nuestra opinión, hay como 2 cosas muy claves y eso es, aunque no fue un blue sweep, eso es casi un blue sweep, pero quizá el mejor blue sweep, porque todavía hay un Congreso bipartisano y nadie está en control completo de nuestro sistema ejecutivo. Entonces, 2 cosas importantes para tener en cuenta: que tienes a Biden como presidente, tienes un Senado republicano y tienes un House of Representatives que sea democrático, es que no estamos esperando que no haya incrementos de impuestos ni guerras comerciales. Y esos 2, repito, que no estamos esperando que haya incremento de impuestos ni guerras comerciales. Y desde nuestro punto de vista de First Trust, que Jaime, seguramente tú conoces, quizá algunos que están escuchando, nosotros tenemos la sede acá en Chicago y tenemos tantos economistas como gestores de cartera y de los cuales estamos muy enfocados en la economía antes que las finanzas. Y para nosotros tener un gobierno más pequeño, más libre comercio, todo eso son como nuestros valores en cuanto a cómo debe de ser los Estados Unidos. Así que estamos en una posición, nosotros pensamos muy bueno, de que había un poco de preocupación de un blue sweep, que los impuestos iban a poder subir de nuevo drásticamente, que si había un blue sweep, que también podríamos haber visto como cambios regulatory, como más regulations de nuevo, y pues principalmente como retrasar algunas de las cosas que la administración republicana que ha hecho durante esos últimos 4 años. Así que con ese tipo de gobierno bipartisano vamos a ver algunos cambios, va a haber estímulos, va a haber algunos cambios, pero nada drásticamente distinto. Y esos 2 en particular, que no vamos a ver una subida, un incremento de impuestos, nada demasiado grave, y la falta de guerra comercial es algo muy positivo para los mercados. Totalmente, gracias April. Y sí, efectivamente creo que este tema de las tensiones con China, con Europa, que creo que fueron las más complicadas. En el caso de México fue una tensión muy al inicio de la administración Trump, después de que se renegoció el tratado de las cosas, pues ya se tuvieron un periodo más de calma, pero ciertamente
durante estos 4 años de Trump, las tensiones con China y Europa, pues sí ejercieron, creo que algo de volatilidad a los mercados, y saber que eso probablemente ya no va a estar, o al menos va a estar en una potencial escala mucho más baja, pues creo que es interesante verlo así. Ahora, ¿qué pasa también con otras iniciativas que Trump lanzó y que aparentemente podría así Biden echar para atrás? Y particularmente me enfocaría en dos que creo que sí tienen implicaciones para los mercados financieros. La primera es pues todo el tema de la Alianza del Pacífico, que bueno, todavía con Obama pues esperaba que se creara toda esta alianza donde Estados Unidos y el resto de los países que tienen, digamos, el límite con el Pacífico formarían esta región pues de libre comercio y de cooperación. Echó para atrás esto. De hecho, China un poco aprovechó para tomar el lugar de Estados Unidos, pero ¿qué podríamos esperar con esa alianza? ¿Tiene posibilidades de revertirse y de que Estados Unidos vuelva a tener interés en este tipo de iniciativas? Sí, nosotros pensamos que hay muchos cambios posibles bajo esa administración de Biden, y uno de los más favorables es eso de libre comercio, ¿no? Esto, de nuevo, siempre generalizando, la administración de Biden, una administración democrática, hoy en día se inclina hacia el libre comercio, y Biden será mucho más accesible con China y con lo que seguiría haciendo Trump en comparación. Así que hablando del TPP, por ejemplo, nosotros podemos esperar más acuerdos. Nosotros pensamos con TPP bajo la administración de Biden. También, por ejemplo, pensamos que es más factible que Biden nos reincorpore a los acuerdos de Paris, the Paris Agreements. Así que, en general, pensamos que va a hacer cambios positivos en cuanto a libre comercio bajo la administración de Biden, que no va a ser tan America First como Trump y más global. Bueno, sí, y justo ese era el otro tema que te quería preguntar, ese acuerdo de París que justamente también tiene, creo que, implicaciones importantes para todo lo que es energías limpias, para todo lo que es pues todas estas nuevas tecnologías, y creo que también abre oportunidades de inversión en esto que estuvo pues un poco probablemente en pausa o analizando cuál iba a ser su futuro. Creo que ahora se abren las puertas de una forma mucho más amplia para este tipo de inversiones y de pues estrategias, digamos, para ir nuevamente en pro de los temas verdes, de los temas de energías. ¿Cómo están viendo en First Trust esto como oportunidad de inversión finalmente? Una oportunidad clave. Nosotros, como sabes, Jaime, nosotros siempre hemos sido líderes en soluciones temáticas y los estudiamos académicamente y son de largo plazo. Y una de esas tendencias que tiene más de 13, 15 años de historia es Green Renewable Energy, energía verde renovable, de lo cual hemos tenido un producto, una solución desde 2007 y ha tenido bastante interés y bastante momentum en este año, y creo que un gran impulso de eso fue la esperanza que Biden iba a ganar y fue logrado, pero hay mucho más impulsadores detrás de este tema más allá de lo político, pero concentrando hoy en día en lo político, le cuento que nosotros, si había un blue sweep, nosotros estábamos muy convencidos de clean energy. Pero si fue purple, de lo cual, había mucha menos probabilidad que había una administración como tenemos, bipartisan, todavía clean energy era un tema importante. Y yo podría defender que aunque Trump hubiera quedado en la oficina, clean energy ya tenía momentum, porque luego siempre les puedo compartir más cifras precisamente, pero green renewable energy es una tendencia global, no solo estadounidense. Y una cita interesante es que el año pasado, en 2019, fue el primer año acá en los Estados Unidos que la energía renovable sobrepasaba el del coal, el de carbón. Entonces nosotros ya vemos que green energy es algo que está ideológicamente atractiva y competitiva económicamente. Así que nosotros estamos súper convencidos de esa tendencia de green energy, y precisamente como habías comentado, Jaime, con esa administración de Biden, que ya había anunciado como un $2 trillion stimulus plan hacia
el ambiente, aunque no llega necesariamente a ese nivel de spending, va a ser algo muy importante. Yo creo que una de las primeras cosas que pueden hacer para satisfacer a sus supporters, por falta de otra palabra. Así que, por ejemplo, entrando en el Paris Agreement de nuevo y mucho viene en camino en cuanto a Green Renewable Energy, en cuanto a la infraestructura en los Estados Unidos y globalmente. De acuerdo. Interesante, April, que también lo mencionas porque muchas veces, y creo que se presenta esta ambivalencia entre el discurso político y la realidad, que esto que comentas bajo la administración Trump, que en el discurso era muy pro carbón y pro energías tradicionales, en la realidad lo que nos comentas es que no necesariamente las inversiones se fueron ahí y siguieron estando hasta cierto punto creciendo en la parte verde, ¿no? Sí, y aprovecho para mencionar también, Jaime, que sí, eso fue un ejemplo para mí muy dramático de que el data no necesariamente corresponde con, decimos en inglés, el narrative, ¿no? Lo que escuchas, lo que leas, no necesariamente es lo que el data explica. Nosotros en First Trust siempre estamos muy enfocados en la matemática, en el data, y pues ya te contaba que en 2019 fue un año importante para los Estados Unidos. Fue un punto de inflexión de que los renovables sobrepasaron lo de carbón. Pero también te cuento que durante los 4 años, pues hasta la fecha, de la administración de Trump, cerraron como el doble de fábricas de carbón en comparación con la administración de 8 años de Obama. Y yo no voy a dar crédito ni no da crédito a Trump, no es que él quería promocionar que estaba como pro-carbon, anti-climate change, pero la verdad es que la tendencia es mucho más allá de simplemente una administración o una persona. Así que con eso creo que ya globalmente, por promedio, hay 10% de la energía global viene de fuentes renovables como wind y solar. De acuerdo. Y eso creo que es clave también para entenderlo en el caso de Estados Unidos, que a final de cuentas, pues la figura presidencial siempre tiene mucho impacto mediático y tal, pero a final de cuentas también las tendencias, los mercados, pues llevan también muchas veces una inercia que a lo mejor no es la más visible, pero la que termina en muchos casos también por tener más fuerza. Y creo que este caso de las energías renovables versus las energías tradicionales es un ejemplo claro, ¿no? Sí. De acuerdo. Y April, en ese sentido, porque acá en México, digamos que un poco se está suscitando una controversia similar, y no voy a entrar en el caso específico de México, pero sí en la relación que tú verías de Estados Unidos con México, justamente en los temas, ya no digamos de energía, sino a nivel general comercial. ¿Cómo los ves cambiando o manteniéndose al tener probablemente un gobierno en México que sí, de una u otra forma, estaba relativamente alineado con el gobierno de Trump? Buena pregunta. Yo siempre digo que la mayoría de eso y buena transición es que es mucho ruido. Pero si ves como las cifras y lo que está actualmente pasando al acuerdo que antes, para mí siempre fue NAFTA, pero ahora es el USMC. Pero la verdad es que no había cambios muy drásticos y fue otro ejemplo donde fue muy fácil para un personaje como Trump para estar hablando de construyendo una mura, de estar combatiendo para tener como conflicto con México y con Canadá y todo fue ruido. Pero la verdad es que donde llegaban a hacer con un acuerdo actual está más o menos favorable. La verdad es que los 3 países, ninguno estaba feliz. México estaba diciendo que ellos estaban recibiendo como el pato más alto. Canadá no estaba feliz, los Estados Unidos no estaban feliz. Así que yo creo que esos tipos de acuerdos hay que mantenerse, hay que hacer, porque pues pasan los años. El primer acuerdo de NAFTA fue hace ¿cuántos años? Así que creo que es un proceso de actualizarlo. Y aunque hoy en día el gobierno de México, también por las mismas razones de personajes y todo, se alinea quizá un poquito más a lo de Trump. Si ves abajo de esa administración los personajes, si ves los detalles de los acuerdos, yo creo que van a ser no mucho cambio, no va a ser nada drásticamente distinto, pero van a seguir como favorables y una relación muy importante entre Canadá, US y México. De acuerdo. Y creo que otra lección que nos deja esto es
a nivel inversionistas no dejarnos llevar por las titulares, por la primera página, porque como comentamos, las inercias de los mercados, lo que hay detrás de un discurso político, muchas veces es una realidad muy diferente, y el dejarnos como inversionistas por la primera página o por el encabezado, pues en muchas ocasiones hace que tomemos decisiones erradas. Y creo que en First Trust, y un poco tú lo pones en relieve, y también en Scandia, lo que tratamos de hacer es ir más allá y tratar de entrar a esos datos, a esos realmente números duros que te van dando, creo que una fotografía más clara de lo que está ocurriendo en la economía y en los mercados. Ya, este es un problema a través de todo el mundo y somos seres humanos. Al final de cuentas, todo ese proceso de publicaciones, de los newspapers, de las fuentes de informaciones que siempre tienen un bias y siempre han tenido un bias, fueron creados en cualquier país, y la verdad es que ese tipo de información, la más fácil de llegar, aunque sea un periódico o sea como en Bloomberg o CNN o cualquier cosa que está en la tele, es que anuncian cosas para que la gente reaccione y no necesariamente profundizan al data que está subyacente y toman la historia en la manera que quieren tomarla. Así que, como ya sabes, dentro de First Trust siempre estamos muy enfocados en simplemente el data y cómo nosotros interpretamos eso económicamente, a los mercados, etcétera, porque tenemos emociones, nosotros somos seres humanos y es imposible evitarlo, pero cuando se puede, nosotros pensamos que es importante bloquear el ruido y enfocar en las matemáticas, porque math always wins. Las matemáticas siempre ganan, pero las opiniones y las reacciones de la gente no necesariamente podemos controlar. Así que hay tantos ejemplos de eso, Jaime, y nos afecta mucho en nuestro mundo de inversiones, que el mercado se puede reaccionar de un anuncio, aunque quizá el data muestra otra cosa o se puede interpretar de otra manera. Así que no sé cómo resolver eso, sino que tanto nosotros acá en First Trust como ustedes en Scandia, para estar presente con nuestros clientes y estar hablando de esos tipos de conversaciones y compartiendo data y nuestras observaciones para poder guiar a los inversionistas globales. Sí, totalmente. Y creo que otra forma en la que nosotros podamos ayudar a nuestros clientes, lo que tratamos de hacer es, por un lado, sugerirles que se tengan portafolios bien diversificados, que una vez que se llegue a un proceso, digamos, de perfilamiento, se sea disciplinado. Es decir, si ya estamos analizando que nuestras necesidades de inversión son de X años y que para esos años lo más adecuado es un portafolio con ciertas características, también ser disciplinados, porque este tipo de ruidos pues puede hacer que nos desviemos, que nos salgamos justamente en los peores momentos, o que aprovechemos oportunidades de entrada, que creo que esas pues realmente se encuentran o se pueden mucho mejor si tenemos este tipo de información que va más allá de la primera página. Y tiene todo el sentido, Jaime, que eso es lo clave de ser un inversionista, ¿no? Es tener en cuenta qué es tu time horizon, de qué largo plazo son tus inversiones y qué es el asset allocation, top-down, qué es la meta, cómo lo van a cumplir, y estar disciplinados y diversificados. Ustedes como Scandia es lo que hacen en cuanto a los portafolios, y pues nosotros igual en cuanto a nuestras soluciones, también estamos muy disciplinados, no desviamos desde nuestras tesis y nuestro proceso de inversión para que puedas evitar esos erróneos de ser humano, de tomar decisiones emocionales. De acuerdo. Y April, en temas entonces de oportunidades que se abren, creo que la llegada de Biden, como dices, en algunas cosas pues va a ser a lo mejor unas transiciones no tan grandes, y a lo mejor tendencias que veníamos viendo con el mundo de Trump continúan, pero sí creo que hay algunos temas que es válido revisar para ver si efectivamente se abren nuevas puertas. Y una de ellas que también quería tocar contigo es, en general, el Partido Demócrata pues tiene, digamos, como la fama de llegar, el historial de llevar a más gasto público, tener un incremento en gasto público. Eso generalmente también lleva consigo el incremento de inflación. Y al estar, pues de hecho, en este mundo todavía tan afectado por el tema de COVID, pareciera que hace más sentido que esa tesis de llevar el gasto público, de incrementar
y que por lo tanto vamos a ver en algún momento más inflación, pues va a ser una realidad con Biden. ¿Lo ves así o cuál es su expectativa desde First Trust en temas de incremento de gasto público, de más apoyos, pero que finalmente el precio de eso va a ser una inflación mayor en algunos meses o en algunos años? Ya, pues la inflación deberá aumentar sobre los próximos años, ya está aumentando. Y la verdad es que hemos pasado una serie de años donde la inflación estaba demasiado bajo de cierta forma. Pero quizá el punto clave que haría Jaime es que no necesariamente tiene que ver con los gastos que se va a ver el Partido Democrático. Se va mucho más correlacionado con el Fed, en nuestra opinión. Así que nosotros pensamos que la inflación puede subir a 2.5 o 3% en esos próximos años. Será mayor de donde está hoy en día, pero no va a ser hyperinflation de ninguna manera. Pero esto va más en relación al Fed y no al Partido Democrático. Nosotros pensamos que la trayectoria a la inflación no será diferente para la administración de Biden, como si fuera comparado con lo de Trump, si él hubiera ganado, sino que el Fed no se va a desplazar el tasa de corto plazo en ningún pronto futuro. En cuanto a los gastos, no esperamos que disparen más alto de lo que ya se han elevado, ¿no? Así que los gastos ya están mucho más elevados de donde deben de ser, pero eso no es democrático, es COVID. y te cuento que comenzando este año, comenzando 2020, nosotros tuvimos expectativas que el déficit estadounidense iba a ser $1 trillion. Eso era pre-COVID. Y ahora se aproxima a 4 trillones. Así que eso es distinto y no creo que vamos a llegar a tener mucho más spending, pero sí está un poco más alto que nosotros hubiéramos gustado como caso de First Trust. Now, algo como silver lining, un ángulo positivo que quería compartir es que la tasa de interés, que sobre todo la deuda emitada nueva, toda la deuda nueva está a 0.2%. Y eso es comparado con el 2.4% de lo que era la tasa de interés promedio de la deuda antigua, vamos a decir. Así que esa deuda extra, la verdad, no nos está costando demasiado en un periodo de plazo medio en cuanto a los Estados Unidos. Así que todo eso, quizá el otro comentario que haría es que nosotros, pues nuestros economistas, por lo menos, sí anticipan que va a ser un paquete de estímulo económico, probablemente antes de la Navidad o al final de años, pero mucho, mucho menor que los demócratas se propusieron inicialmente. Probablemente va a tener algo que como prestaciones a las empresas chiquitas todavía. Algunos de los gastos se van a ver con los beneficios de desempleo todavía, pero nada drásticamente elevado. De acuerdo, clarísimo. April, y tocas un punto muy interesante que es el de esa tasa de interés tan baja, que como en la tasa de corto plazo en Estados Unidos es del 0%, y ahí amarraría un poco con el caso de nuestros países emergentes, México particularmente, donde también hemos visto una disminución de tasas, claramente no el 0%, pero sí estamos, digamos, más cerca del 4%, y eso a nivel, digamos, de las expectativas y de la mentalidad de un inversionista, creo que hace unos cambios importantes, ¿no? Porque un inversionista que en Estados Unidos a lo mejor hace un año podía tener acceso a inversiones que le daban el 2% y ahora le dan el 0%, o en el caso de México, donde hace un año los inversionistas podían acceder a inversiones que les daban el 8%, el 4% o el 3%, pues hace un cambio importante, ¿no? Entonces, también ahí a nivel recomendaciones de inversión, claramente la parte de inversiones en corto plazo, en renta fija pura, digamos, o gubernamental, pues empieza a ser mucho menos redituable y tenemos que salir a buscar otras alternativas. Y ahí te preguntaría, en el caso de First Trust, ya sea para inversionistas americanos o en el caso de México para los mexicanos, porque a final de cuentas vimos el mismo cambio en temas de tasas. ¿Qué es la recomendación que ustedes están dando para esos inversionistas que venían acostumbrados a un nivel de tasas y que de aquí en adelante va a ser otra realidad? No, muy importante tener eso, pues por lo menos en el radar, porque
México es un ejemplo muy bueno de que el risk-free rate, ¿no? Esa tasa de los M-bonos y todo fue muy atractivo y cuando van reduciendo esas tasas de interés, la verdad es que nosotros estamos mucho más bullish, mucho más optimistas sobre renta variable. Así que hay que buscar maneras de diversificar su exposición a mercados de renta variable, tanto México como los Estados Unidos. Y tenemos un cambio en nuestra outlook en cuanto a también acciones afuera de los Estados Unidos, que incluye a México como mercados emergentes y Europa y otros países desarrollados que nosotros estamos esperando que ya esos tipos de países regresen a tener más retornos, más atractivas en relaciones de los Estados Unidos. Así que mi consejo acá es buscar oportunidades diversificadas, no necesariamente con más riesgo, para estar invertido en renta variable. Así que en general veo a través de la región, Jaime, que la mayoría de instituciones están todavía sobreponderados en US equity, ¿no? Y nosotros estamos 100% de acuerdo. Y nosotros vamos construyendo poco a poco, ajustando algunas de nuestras asignaciones a cómo entramos al equity. Por ejemplo, tecnología es muy importante. Todavía hay muchas oportunidades dentro de tecnología, pero ¿en qué otras áreas de los mercados se pueden invertir en ciertos temáticos o en otras regiones y países? Así que para nosotros, equity, global equity, es la manera que se puede diversificar sus portafolios sin necesariamente tomar más riesgo que algunos de esos tipos de productos alternativos. De acuerdo. Y retomo un poco el tema que comentaste de crecimiento de inflación, que ahí creo que también en parte del mundo de la renta fija, pues hay renta fija ligada a inflación, que también podría ser una alternativa para diversificar y creo que podría funcionar bien con expectativas de crecimientos, como dices, no exponenciales de inflación, pero sí un crecimiento un poquito más sostenido hacia adelante. De acuerdo. Y hay otro tema que es pues muy relevante también y que hemos visto, pues sí, también tener unos cambios, unos movimientos importantes a partir de la elección. Antes es el tema del dólar. Hemos visto al dólar perdiendo algo de valor contra una buena parte de monedas, el peso mexicano siendo una de las que ha perdido ese valor. ¿Crees tú que la administración Biden, que ahora pues si no Blue Wave, pero sí impulso demócrata, tenga la suficiente inercia para que el dólar siga en esta senda de pérdida de valor y tengamos que estar más buscando otras monedas? Sí, puede ser. Nosotros, la verdad, no pensamos que va a ser algo drásticamente una bajada, pero sí se espera que el dólar se debilitará un poquito más. Pero depende de los expertos. Algo que me gusta mucho dentro de First Trust es que no siempre hay consensus. Y eso me gusta mucho porque no es que tenemos que empujar cierta idea. Entonces, te cuenta ahorita que el equipo de economistas no están de acuerdo. Hay algunos de ellos que dicen que piensan que el dólar va a terminar en un año donde está ahorita. Y hay otros que están esperando una disminución quizá un poquito más fuerte. Y yo estaba leyendo un poco del street, siempre digo el street, como Wall Street, por ejemplo, Goldman Sachs, Citigroup, y algunos de ellos estaban diciendo como hasta un 20% de weakening en cuanto al dólar. Así que nosotros no estamos pensando algo tan drásticamente, pero un deslice gradual, por seguro, y sin embargo, eso va a dar cupo a algunas oportunidades ex-US, ¿no? Entonces, nosotros estamos anticipando que con el dólar un poquito más débil, que el rendimiento va a regresar a los mercados emergentes, por ejemplo. Esto no quiere decir dentro de 3 a 6 meses, pero nosotros pensamos 18 meses, 2 años, 3 años, que ya los retornos y las oportunidades en mercados emergentes en comparación con las tasas y los retornos estadounidenses puede ser más atractivo. Nosotros también se prevé que hay una rotación dentro de los acciones internacionales a la medida que su crecimiento avanza más rápidamente que los Estados Unidos en los próximos años y obviamente mucho todavía tiene que ver con lo de COVID y la recuperación. Así que una economía estadounidense que está muy enfocada en tecnología y empresas que no necesariamente están dependiendo de face to face, cara a cara, es muy distinto a, por ejemplo,
Germany o otro país de Europa que es mucho más manufacturing y se requiere mucho más que hay personas en la fábrica, que hay ese contacto físico que quizás está un poco más retrasado esa recuperación por lo del COVID. Así que todavía hay muchos factores para considerar, pero nosotros no pensamos que simplemente para la administración democrática que eso va a ser el propósito o el impulso para que el dólar se debilita un poquito más. Pero eso sí, es un impulso para estar abierto a oportunidades afuera de los Estados Unidos en los próximos años. Totalmente, gracias. Y ahora que tocaste el tema de COVID, creo que también ahí en la forma en la que se vaya a manejar este tema de la pandemia en Estados Unidos, también puede tener un cambio con lo que Trump y su administración impulsó y contra lo que Biden podría estar haciendo hacia adelante. Y creo que ha sido relativamente claro que la administración de Biden, los demócratas en general, han tenido una postura probablemente un poco más cauta, con realmente tomar muy en serio el tema de rebrotes, mientras que en la administración Trump probablemente el tema de ser cautos, pero también, pues digamos, seguir impulsando el tema de ciertos sectores económicos, pues estuvo como un poco en ambivalencia, ¿no? ¿Tú consideras que con Biden hay un riesgo mayor de ver a lo mejor cierres más estrictos en Estados Unidos, o esto es algo que se maneja tan a nivel local y estatal que no importa que llegue ahora un gobierno demócrata, el tema de encierros, de cuarentena, no va a cambiar? Muy buena pregunta. En mi opinión es mucho más local, aunque obviamente va a cambiar el talk track, va a cambiar el ruido, porque bajo la administración de Trump tienes más de eso como, no sé, menos importancia, menos cautos, y Biden y su administración democrática van a ser como más like mask wearing, más cautosos, como habías mencionado, pero al final del día, eso es una decisión a nivel local. Y les comparto el ejemplo mío, que yo vivo acá en Chicago, que está en el estado de Illinois. Chicago es súper democrático, sin duda. Y nosotros hemos sido muy estrictos con la cuarentena y todo eso desde el comienzo. San Francisco creo que fue la primera ciudad para cerrar. Chicago fue número 2 y luego Nueva York. Entonces nosotros hemos estado aquí en Chicago muy cuartosos. Y luego hay un gobernador de Illinois. Así que nosotros tenemos dos tipos de restricciones en mi vida. Uno es lo que dice el gobernador, que es para todo el estado, que igual como estuvimos comentando, Jaime, en México, es parecido a ese programa de semáforos. Nosotros tenemos fases 1 a 5. Entonces, el gobernador es quien decide a nivel de estado qué cantidad de restricciones, exactamente qué son, existen. Luego, dentro de nuestro ciudad de Chicago tenemos nuestro mayor, alcalde, que también impone más. Así que no puede quitarlo del gobernador, no puede quitarlo del estado, pero puede poner aún más restricciones dentro de Chicago. Así que por eso simplemente un ejemplo para explicar que esto sí es al nivel local, al nivel de estado y de ciudad. De acuerdo. Gracias, April. Y bueno, por otro lado, claramente siguen todos estas preocupaciones de los rebrotes, de los potenciales efectos que cuarentenas o cierres vayan a tener en la economía hacia adelante, pero por otro lado, también seguimos oyendo las noticias de las vacunas y creo que particularmente las últimas 2 semanas hemos oído noticias pues alentadoras y los mercados han explotado, primero con las noticias de Pfizer y luego de Moderna, y aparte de eso, pues hay muchas otras que creo que en algún momento, en algún foro lo hablamos hace algunos meses cuando estaban, y creo que todavía lo estarán, si no es que siguen aumentando, como 160 proyectos a nivel mundial para sacar diferentes tipos de vacunas que actúan y que funcionan de diferentes formas, ¿no? Y hablábamos de que, bueno, pues con 160 proyectos, por lo menos 1 o 2 deberían funcionar y parece que eso es lo que está ocurriendo hoy. Ahora, del hecho que tengamos ya datos alentadores a que podamos masificar y que esto ya sea realidad para que una gran cantidad de la población tenga acceso a esas vacunas, pues ya es otra historia, ¿no? Ustedes dicen que este no es un tema económico, pero no sé si hay algún de la casa de First Frost de viendo este tema de los avances de las vacunas y su actual, pues ya aplicado a nivel ya más global, ¿no?
Ya, pues sí tiene un toque académico y económico, de hecho, porque pues todavía hay que ver qué pasa. Como dices, parece que hay unos avances con los anuncios de Pfizer y Moderna esta semana y la última semana. Hay mucho que está pasando en ese espacio. Y la verdad es que nuestra perspectiva de First Trust, a nosotros nos encanta la innovación. Nosotros estamos siempre de la mentalidad es que es innovación y emprendedores que impulsan el crecimiento de los Estados Unidos. Pero obviamente esas vacunas no necesariamente son estadounidenses, esos son empresas globales y aunque esas noticias últimamente se enfoquen en dos, todavía hay otras que están desarrollando ese tipo de vacuna para intentar apoyar al mundo. Así que desde nuestro punto de vista, sí, inmediatamente, quizá antes del final de año, simplemente con la esperanza que hay una vacuna que tiene un promedio de 95 o más allá de eficaz, eso va a estar abriendo oportunidades. Y como tienes en cuenta, Jaime, obviamente una vacuna ya aprobado por el FDA no va a significar que toda la gente tiene acceso a eso mundialmente por mucho tiempo. Pero, por ejemplo, estaba viendo yo algo que tengo que mandarte más luego el día de hoy, Jaime, que justamente estuvimos hablando de como un vaccine playbook, que si sale todavía los avances siguen desarrollando bien entre Pfizer, Moderna y los otros, ¿en qué parte de los mercados nosotros podemos empezar a esperar más desarrollo, más de recuperación, etcétera? Así que para nosotros puedes ver que es una rotación más al value de nuevo. Todavía no estamos dejando nuestros bets en growth, y con growth quiero decir como tecnología, biotecnología y otros sectores así, pero también podemos ver que algunos de los sectores más cíclicos que fueron más pegados con esa crisis del COVID empiezan a recuperarse. Igual con small cap, no solo estadounidense, pero también mercados emergentes, los small caps, podemos empezar a ver fuentes de esperanza y crecimiento dentro de esos sectores, energía y otras oportunidades internacionales. Así que te paso a ti y al equipo, Jaime, luego algunas ideas, pero nosotros sí estamos convencidos que simplemente la esperanza de una vacuna ya en camino va a apoyar que las economías, no solo estadounidenses, pero mundialmente, pueden empezar a abrirse un poquito más, recuperarse un poquito más, además del ánimo de la gente a tener más confidence y estar más seguros saliendo del COVID, ojalá en el próximo año. De acuerdo. Y es que sí, efectivamente, digamos que la discrepancia que se ha producido entre las valuaciones y el desempeño claramente de algunas acciones que se benefician al estar en casa, claramente estoy hablando del sector tecnología, entre otros, pero el sector tecnología es el más claro, contra otros sectores que claramente tienen un modelo de negocio que se beneficia mucho más de hacer una vida normal, pre-COVID, es muy grande, ¿no? Entonces las valuaciones de muchas de esas empresas que se han quedado rezagadas, y me iría a extrapolarlo al tema de mercados emergentes, que también al no haber tenido esos impulsos tan importantes como de apoyo como lo tuvieron los mercados desarrollados, pues también, digamos, se han quedado rezagados. Y conforme veamos esa esperanza de algún tipo de regreso a la normalidad, si bien va a ser una normalidad probablemente modificada a la que teníamos antes de COVID, pues hace por sí mismo esos sectores, esos mercados emergentes, pues tengan esa puerta abierta como para hacer por lo menos un poquito más de acercamiento a esas otras grandes sectores y compañías que han volado en términos de rendimiento. Ya, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, April. Bueno, pues creo que vamos a poder pasar a algunas preguntas que se están generando. La primera que tengo por acá creo que es interesante, y es, si bien tú ya mencionaste que el tema de guerras comerciales con Biden, pues claramente va a disminuir, me parece que también por este mismo tema del COVID, las empresas empiezan a reevaluar el tema de las cadenas de producción y el de qué tan factible o benéfico es para ellas el tener unas cadenas, pues digamos, tan globales y con tanta distancia. Y en ese sentido viene una pregunta de, si bien no va a ser ahora por un tema de temor a guerras comerciales, pero ahora más por el tema de COVID, si los inversionistas de Estados Unidos los ves modificar cadenas de producción
que tienen tan ligadas a China y a lo mejor tomando ventaja de la cercanía física con México. Ya, la verdad es que eso es otro ejemplo de algo que yo considero como silver lining, ¿no? Un punto de vista optimista de lo que está saliendo de COVID, es que tanto como una cartera, un portafolio para los clientes, diversificación es importante. Y yo creo que tanto la guerra comercial con China y los Estados Unidos como COVID han impulsado que hay muchas empresas, industrias que están diversificando sus cadenas de producción. Y yo creo que eso es increíble desde un punto de vista económico y va a ayudar mucho a que hay beneficios económicamente competitivos. Y por ejemplo, te cuento, aunque no sé las cifras ahorita, luego te los paso, pero los Estados Unidos en general ya se ha diversificado en los últimos años la cantidad de como imports y production change que se depende de China a otros países en Asia Emerging, Taiwán, Corea, etcétera, incluso algunos Eastern European y pues obviamente México y otros países latinoamericanos creo que tienen una oportunidad para recapturar algunos de las partes del mercado y esta cadena de producción mundialmente. Así que creo que eso es algo muy importante, una ventaja y una oportunidad globalmente a muchas empresas e industrias. De acuerdo. Sí, y creo que ahí empata bien. Yo también de mi lado he tenido y en el equipo hemos tenido algunas reuniones, por ejemplo, con administradores de fibras, que son estos vehículos inmobiliarios, que muchos de ellos, sus activos, los inmuebles que manejan son industriales, naves industriales, y lo que nos comentaban es que sí han visto como pues un apetito por cerrar contratos, empresas americanas digamos, con este tipo de empresas, de naves industriales en México, y argumentan, por un lado, sí, los temas de COVID, argumentan también los costos, que a final de cuentas también China, al haberse también vuelto ya una economía que está mucho más, digamos, focalizada en el tema de servicios, no es tanto una empresa 100% manufacturera, también los costos de estar produciendo en China han subido de una forma significativa y pareciera que eso más todo el costo de transporte termina por sí ya ser otra vez más atractivo estar en países como México, donde el tema no solo de la distancia física, sino de los costos totales hacen más sentido. Entonces creo que también por ahí va a ser algo interesante. Sí. Yo tengo una última pregunta para cerrar, y es que también con COVID como que hemos visto que se han adelantado probablemente tendencias que a lo mejor iban a tomar más años en darse. Una de ellas es el tema de tecnología, ya la hemos explorado bastante. La otra es el tema, pues, de ese líder, digamos, de crecimiento mundial. Estados Unidos lo ha sido, pues, por muchos años, que sabemos que China se ha pegado y está muy cerca. Trump claramente en parte de su discurso y su política, un poco creo que lo que intentaba hacer es seguir manteniendo a Estados Unidos, digamos, en ese primer lugar y despegarse de China, pero lo cierto es que COVID parece que ha hecho que esa brecha se haga todavía más pequeña y parecería desde mi punto de vista que China sí podría superar a Estados Unidos en términos de crecimiento en algunos años. ¿Tú lo ves así? Y si lo ves así, ¿ves alguna implicación para los mercados financieros? Súper buena pregunta. La verdad es que siempre vamos a tener a China en el radar, porque es una población gigante de crecimiento, no solo en la población, pero también como de GDP, y ellos están en el proceso de que nosotros ya estuvimos como en debate de que fueran considerados un mercado emergente, pero la verdad es que son emergentes o ya han llegado, ¿no? Y son más desarrollados, pero como comentas, ya su economía está cambiando, no solo son como basic goods, sino como servicios y más allá. Así que el panorama está siempre cambiando. Y hay una palabra en inglés, no sé si lo conoces en español, Jaime, pero se llama hegemon. Y es un concepto económico, de que el hegemon ha sido siempre en mi vida los Estados Unidos, como el economic superpower. Así que puede ser, y yo creo que espero que algún día se cambie, algún día para ser otro país, pero no sé si necesariamente va a ser
China, aunque obviamente ellos son como leading, ellos también tienen algunos como growing pains, problemas con el crecimiento que se van a tener que destacar, que los Estados Unidos ya se ha destacado hace décadas, porque nosotros estuvimos en esa fase de crecimiento. Así que creo que ellos van a tener un poco de growing pains y hay otras economías muy importantes que están teniendo cambios importantes, como India, que también es muy importante y potente, y nunca, pues a mí me encanta Latinoamérica, así que nunca quiero como disminuir que todavía hay tiempo para que México podría llegar a ser el hegemón con esperanza, así que yo creo que vamos a ver un cambio, pero quizá no en el corto plazo, pero quizá durante nuestras vidas que de verdad viene un cambio en cuanto al economic superpower del mundo. De acuerdo. Bueno, April, pues creo que no tenemos más preguntas. El tiempo también se nos acaba un poco para resumir. Creo que, bueno, las elecciones han sido todo un tema, sobre todo en la segunda mitad del año. Ha estado con todos los reflectores. Los mercados también han estado muy pendientes de eso. Pareciera ser que, bueno, ya está más clara la fotografía de lo que van a ser los siguientes 4 años en el tema político de Estados Unidos, aunque tenemos unas elecciones intermedias ahí en 2 años que también nos vuelven a ver un poquito probablemente el panorama, pero en todo caso creo que para lo que tiene que ver con mercados financieros como inversionistas, nos sigue dejando relativamente tranquilos que los temas de disciplina, de diversificación, deberían ser lo que deberíamos seguir. Se abren ciertas oportunidades, ciertamente, y hemos hablado de renta fija ligada a inflación, hemos hablado de acciones de mercados emergentes y de sectores que se han rezagado mucho, sin dejar de lado el tema de tecnología, que ha sido el gran ganador este año y que adelante probablemente sigue teniendo mucha posibilidad de seguir creciendo. A lo mejor no esas grandes compañías que todos conocemos y que en los reflectores han estado, sino a lo mejor los proveedores de esas compañías, a los proveedores de esas compañías. Entonces, claro, las oportunidades están ahí. Para el siguiente año yo creo que los temas de COVID y de vacunas pues van a tener viviendo entre sí y eso también nos va a dar algo de volatilidad en los mercados. Pero en general creo que entramos a un 2021 con una fotografía un poquito más clara de lo que teníamos o de lo que hemos tenido este año. Y bueno, esa es un poco mi conclusión. No sé, April, si quieres agregar algo o echar para atrás alguna de las conclusiones que yo he mencionado. No, creo que mi conclusión general es como desde nuestro punto de vista de First Trust, económicamente y en cuanto a los mercados seguimos optimistas. Pensamos que todavía hay mucho que ver en cuanto a crecimiento y oportunidades, así que pensando en el inversionista, mantiene ese disciplina y estar diversificado y hay oportunidades para que nosotros seguimos como una comunidad en el mundo a tomar oportunidades y crecer juntos. Así que gracias por el espacio, Jaime. No, un gusto, April. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos tu panorama, estando desde allá, desde Chicago y habiendo vivido todo este proceso de elecciones en cada día. Y bueno, pues estaremos en contacto para seguir explorando oportunidades, para seguir implementándolas en nuestros portafolios acá en México, que es algo que hemos hecho ya desde hace varios años. Y bueno, pues amigos, por el momento eso es todo. Espero que haya sido de utilidad y nos estamos escuchando y viendo por acá la siguiente vez. Muchas gracias. Gracias, April. Gracias a todos. Que se cuidan. Hasta pronto.